Muchas gracias a todos, bienvenidos a esta clase. Ante todo, muchas gracias nuevamente por la oportunidad de poder compartirlas con ustedes. Pues esta clase está titulada como la preparación de nombres a fin de finanzas en el tema. Okay. ¿Me pueden confirmar, por favor, si pueden ver la presentación en la pantalla? La estamos viendo. ¿Sí? Sí, okay. Perfecto. Ok. Entonces, cuando hablamos de la preparación de nombres para efectuar las ordenanzas en el templo, pues, ¿qué se nos viene a la mente? Inmediatamente, pues, pensamos en las tarjetas que nosotros estamos habituados, los miembros de la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, las tarjetas que preparamos con nombres de nuestros antepasados para poder llevarlos al templo y realizar las ordenanzas. ¿Okay? En este sentido, entonces, cuando nosotros hacemos esto, lo que tenemos que tener primeramente en claro es cuál es el objetivo de la obra de la historia familiar. ¿Por qué? Porque cuando preparamos nombres para llevar al templo, para realizar las ordenanzas, a fin de ayudar en la obra de historia familiar, pues tenemos que tener claro precisamente cuál es la obra o cuál es el objetivo de la obra de historia familiar. Y para poder entonces saber un poco más con respecto a este objetivo, vamos a ver lo que nos dice un poquito el elder Russell M. Nelson, bueno, nuestro querido ya pasado al otro lado del velo, que sabemos que sigue trabajando intensamente, presidente Russell M. Nelson, pero en aquel momento era uno más del quórum de los 12 apóstoles. Y él nos enseñó que el objetivo de la obra de la historia familiar es obtener los nombres y los datos de nuestros antepasados para efectuar las ordenanzas del templo en beneficio suyo. Entonces, cuando nosotros vemos esta declaración que nos compartiera en ese momento el presidente Nelson, pues nos damos cuenta que la obra familiar, para poder nosotros realizar la obra familiar, la obra de historia familiar, necesitamos recopilar datos. Y de allí es que sea tan importante para nosotros ir conociendo los nombres de nuestros antepasados, los nombres de nuestros amigos, los nombres de parientes de pronto un poco más lejanos, pero no son solamente simples nombres y datos aleatorios o datos al azar, sino que son personas que sin ellos nosotros no existiríamos. Nosotros necesitamos de ellos para poder progresar y ellos también necesitan de nosotros para poder progresar. De allí es que nosotros tenemos esta responsabilidad tan grande de efectuar las obras en el templo, de las ordenanzas en el templo por nuestros antepasados. Pero no podemos realizarlas si nosotros no recopilamos los nombres de ellos. En ese mismo sentido, el elder Dennis B. Newswander, que en su momento fuera miembro emérito de los 70, dijo, la obra de la historia familiar nos conduce hacia el templo. La historia familiar y la obra del templo son una sola obra. La investigación de historia familiar debe ser la fuente principal de los nombres que se obtienen para las ordenanzas del templo. Y las ordenanzas del templo son la razón primordial por la que se debe llevar a cabo la investigación de la historia familiar. Entonces, vemos por qué es que se llama normalmente, hablamos siempre de templo e historia familiar. No podemos hablar de una cosa sin ligar a la otra, porque cuando hablamos de historia familiar, tal como lo dijo aquí el elder Newswander, nosotros
primero hacemos esta investigación de historia familiar que se va a convertir en la fuente de la cual nosotros vamos a obtener esos datos o esos nombres para entonces poder realizar las ordenanzas en el templo. Y en consecuencia, no podemos realizar las ordenanzas en el templo sin que realicemos nuestra investigación de historia familiar. Entonces, eso es lo bonito de la historia familiar, porque cada vez que nosotros nos damos cuenta o nos abocamos a investigar más sobre nuestros antepasados, a buscar nombres, nos damos cuenta y vamos conociendo sus historias, fortalecemos nuestra propia historia familiar, fortalecemos nuestros lazos con ellos, eso hace que nuestro amor hacia ellos sea creciente y por ese amor que sentimos a nuestros antepasados, entonces sentimos esta responsabilidad y esta necesidad tan imperante de poder ayudarlos a que ellos también puedan conocer el evangelio restaurado y llevar sus nombres al templo, para que ellos puedan conocer y aceptar el evangelio de Jesucristo y tener la oportunidad de tener todas las ordenanzas salvadoras, así como nosotros tenemos la oportunidad hoy en día de efectuarlas por nosotros mismos. ¿Hay alguien que quisiera en este momento hacer algún comentario con respecto a estas dos declaraciones, estas dos citas que he presentado hasta este momento? Y no, avanzamos. No hay ningún comentario. Ok. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, cuando nos estamos hablando de la preparación de los nombres, que vamos a llevar para realizar las ordenanzas en el templo, nos damos cuenta que tenemos el apoyo de la tecnología. En este caso, pues nosotros sabemos que contamos con lo que es diversas páginas o diversas aplicaciones que nos ayudan con nuestra investigación genealógica. Y una de las principales aplicaciones que nosotros utilizamos, que es auspiciada o validada por la iglesia, pues es la de Family Search. A través de la página de Family Search, pues estoy segura de que muchos aquí hemos podido crear nuestros árboles familiares, hemos podido ir ingresando recuerdos, hemos podido ir ingresando muchos datos como el lugar donde nacieron, cuándo nacieron, dónde fallecieron, datos sobre matrimonio y muchas otras referencias que de pronto no hubiéramos podido conseguir si no hubiera sido debido a esta aplicación y que podemos encontrarlas gracias a que dentro de esta aplicación pues tiene diversos métodos en los que nosotros podemos realizar investigaciones para obtener estos datos y obtener nombres de nuestros antepasados y ayudar a otros a que puedan encontrar los nombres de sus antepasados. De ahí a que, bueno, aquí ustedes ven que yo les tengo con respecto al envío de nombres y los avances tecnológicos. Nos dice que el envío de nombres para las ordenanzas del templo es una opción que aparece automáticamente como parte del programa Family Search. Hasta mediados de la década de 1970, la preparación de nombres para las ordenanzas del templo requería el envío de formularios de solicitud por correo a las oficinas generales de la iglesia. El elder Monte J. Brown, ex miembro de los 70, dijo que para apreciar el actual proceso de envío de nombres, tenemos que hablar del pasado, cuando los miembros enviaban la información de cada uno de sus antepasados a las oficinas generales de la iglesia. Quiero hacer una pausa aquí porque quisiera recordar, lo menos la semana pasada, la entrevista que tuvimos la semana pasada, los que pudieron participar de ella, tuvimos a la hermana Rosa Cruz y una de las experiencias que ella nos comentaba era precisamente cuando se daban este tipo de investigación, cuando se hacían estas solicitudes
de nombres de los rollos para poder entonces obtener los nombres de los familiares y de los antepasados de los cuales se estaba investigando, que se quería obtener información. Bueno, yo debo confesar, yo no viví esa época. Para cuando ya yo me bauticé, se utilizaba, era la aplicación de Family Search, que había que descargarla en la computadora y entonces se descargaban los lotes y se trabajaba la indexación y todo esto. Pero hemos visto cómo ha ido avanzando la tecnología al punto de que hoy en día, pues la IA nos ayuda y ya realmente no realizamos indexación. Ya lo hace es esta inteligencia artificial que nos ayuda a tener grandes avances para obtener nombres. Hacemos otras cosas como revisiones y podemos hacer búsquedas por países, por apellidos, pero han habido grandes avances en la tecnología que nos ha permitido que nosotros podamos obtener más rápido la información que estamos buscando y de una manera más certeza. Y esa es parte de los beneficios. Como nos dice aquí, preparar un nombre para las ordenanzas del templo era un proceso complejo y lento. Podía llegar a tardar hasta 9 meses. De hecho, a menudo las personas enviaban un nombre y para el tiempo que se aprobaba ya se habían olvidado del mismo. Y esto me recordó, como decía, la experiencia que nos contaba pues precisamente la semana pasada en la entrevista la hermana Rosa Cruz, que ella había enviado esta solicitud para poder obtener nombres de sus familiares en Ecuador, si no recuerdo mal, pero que demoró tanto para llegar acá que cuando esos rollos llegaron, ya ella casi ni se acordaba de que había solicitado eso. Gracias a la tecnología moderna, como nos sigue diciendo aquí, y al software de historia familiar, un nombre con la información mínima requerida se puede aprobar casi instantáneamente. Entonces vemos que realmente el Señor nos ha bendecido porque no solamente nos ha proporcionado aplicaciones como la de Family Search para poder realizar las investigaciones y obtener los nombres para que nosotros podamos llevarlos y realizar las ordenanzas en el templo, sino que ha permitido que mediante los avances tecnológicos nosotros podamos ser beneficiados con ello y podamos incluso en menor tiempo de lo que nosotros pensábamos, casi de inmediato podemos tener ya un nombre o la aprobación de un nombre para poder ser llevado al templo. Con respecto a los profetas y la historia familiar, los profetas de los últimos días han expresado urgencia para que efectuemos las ordenanzas de salvación por los muertos y también les ayudará a familiarizarse con las normas para el envío de nombres a los templos. Vamos a ver estos dos puntos. La urgencia de que efectuemos las ordenanzas de salvación para los muertos. Para que nosotros podamos entender por qué es urgente que nosotros efectuemos las ordenanzas de salvación para los muertos, tenemos que tener en claro que más que un sentimiento y una responsabilidad, también es un mandato de parte de nuestro Señor, de que nosotros podamos llevar el evangelio, llevar las obras de salvación a todos sus hijos, ya sea que se encuentren de este o del otro lado del velo. Y tal cual, pues como en su momento el profeta Malaquías nos lo dejó expresado, pues nosotros no podemos obtener nuestras ordenanzas salvadoras si nosotros no le proporcionamos la misma oportunidad a nuestros antepasados. No podemos nosotros ser salvos sin nuestros antepasados y ellos tampoco pueden ser salvos sin nosotros.
es una relación que va en doble vía. Para poder nosotros efectuar esto, entonces nos vamos al segundo punto que menciona, que es ayudarnos a familiarizarnos con las normas para el envío de nombres a los templos. Muchas veces nos vemos con este obstáculo y sé que muchos de pronto aquí han pasado por esto, que tal vez hemos solicitado algún nombre de un antepasado para poder realizar las ordenanzas en el templo y no hemos recibido la aprobación. O se nos pone como que estamos en espera de la misma y pasa el tiempo y no se da la aprobación. Esto se debe a que a veces no cumplimos por completo con todas las normas que se nos han mostrado para que nosotros podamos realizar estas reservas de nombres y que podamos llevarlos al templo para realizar estas ordenanzas salvadoras que ellos requieren. No sé si ven mi pantalla allí ahorita mismo para que podamos ver lo de Doctrinas y Convenios 128, el versículo 8. Si alguien me puede ayudar a leerlo, no sé si acomoda. ¿La ven allí? Es que no se ve, hermana. A ver, yo le ayudo. Doctrinas y Convenios 128, versículos 8 y del 15 al 19. Sí, correcto. Ahora la naturaleza de esta ordenanza consiste en el poder del sacerdocio por la revelación de Jesucristo, mediante el cual se concede que lo que atéis en la tierra sea atado en los cielos y lo que desatéis en la tierra sea desatado en los cielos. En otras palabras, tomando otro punto de vista de la traducción, aquello que registréis en la tierra será registrado en los cielos y lo que no registréis en la tierra no será registrado en los cielos, porque de los libros serán juzgados vuestros muertos, según sus propias obras, bien sea que ellos mismos hayan efectuado las ordenanzas en persona o bien por medio de sus propios agentes, de acuerdo con la ordenanza que Dios ha preparado para su salvación desde antes de la fundación del mundo, conforme a los registros que hayan llevado de sus muertos. ¿También lo de abajo? ¿También leo lo de la cinta blanca? Sí, hermana, pero no sé si logra verlo, si le tengo que aumentar un poquito. Sí, también lo estoy aumentando. Okay. Dice, ahora, en cuanto al bautismo por los muertos, os citaré otro pasaje de Pablo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera a los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Además, en relación con este pasaje, os citaré las palabras de uno de los profetas que tenía fija su vista en la restauración del sacerdocio, las glorias que se habrían de revelar en los postreros días, y de una manera especial en este tema, el más glorioso de todos los que pertenecen al Evangelio sempiterno, a saber, el bautismo por los muertos. Porque dice Malaquías en el último capítulo, versículos 5 y 6. He aquí, yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Muchísimas gracias, hermana. ¿Qué podemos nosotros entender de estos 3 versículos? Porque fueron 3 versículos realmente los que tenemos aquí plasmados. Primero, lo que acá se nos planteó en esta revelación dada al profeta,
y luego la explicación que da con respecto a el libro de Primera de Corintios. ¿Qué podemos observar aquí? Con respecto al registro y el por qué llevar nombres. ¿Qué se nos está indicando aquí? Hermana, dice Sí, que hermana. tiene validez en la tierra como en el cielo, que queda atado por medio del sacerdocio. Así es. Entonces podemos observar que primeramente necesitamos tener que el sacerdocio, ¿okay? Y sabemos que el Señor nos ha bendecido al restaurar su sacerdocio en la tierra a través del profeta José Smith. Entonces, nosotros vemos la importancia de poder tener el registro de nombres y ahí por qué nosotros tenemos que investigar. ¿Por qué tenemos que realizar esta obra de investigación de nuestros registros familiares, de nuestros antepasados, para poder entonces brindarle las ordenanzas salvadoras a través de los santos templos? ¿Por qué? Porque nos está diciendo, el Señor nos indica a través de sus profetas, nos lo ha indicado con los profetas antiguos y con los profetas modernos, que nosotros requerimos hacer esto a fin de que nosotros podamos llevar la salvación a ellos, pero que también ellos puedan darnos o proporcionarnos la salvación a nosotros, porque tal como lo dice en la parte final de Malaquías, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, si nosotros comprendemos la importancia de esto, la importancia de por qué hacemos historia familiar y de cómo está ligada la historia familiar con la obra del templo, nos damos cuenta que tenemos que hacer esto porque al hacerlo aquí en la tierra, lo estamos haciendo, lo estamos atando también en los cielos. Cualquier ordenanza que nosotros realicemos aquí en los santos templos, lo estamos realizando también en los cielos a través del sacerdocio, ¿sí? Sí, hermano, disculpe. El hermano Ruber hace una pregunta con respecto a, a esta clase. Dice, si pedimos el permiso de forma correcta, ¿cuánto será el tiempo de espera para obtener un permiso para efectuar una ordenanza por un familiar no directo? Ok. O sea, ¿cuánto tarda el tiempo? Excelente, excelente pregunta. Fíjese que anoche casualmente estábamos recibiendo una capacitación con respecto a estos temas. Y se nos comentaba con respecto a tener los permisos, que para poder tener el permiso de manera correcta, que si no es un familiar directo, preferiblemente que el permiso sea otorgado de manera escrita, no mecanografiado ni en PDF, sino de puño y letra de aquel familiar que sea el más cercano a aquel antepasado, para que nosotros entonces podamos presentar que tenemos el permiso para realizar esa ordenanza. Si nosotros no cumplimos con las normas correctas, puede que nosotros nos quedemos esperando, tal vez, disculpen, nos quedemos esperando tal vez pues mucho tiempo para poder realizar las ordenanzas. Y eso es muy lamentable, muy triste. ¿Por qué? Porque no somos nosotros los que realmente estamos esperando, porque tenemos que pensar que del otro lado del velo tenemos a esos familiares que han esperado muchísimo más para obtener esas ordenanzas salvadoras. Pero si nosotros lo hacemos todo de una manera correcta, digamos en el supuesto de que no hay ningún otro familiar directo que esté vivo para poder realizar las ordenanzas de ese antepasado. Entonces, cuando nosotros realizamos la solicitud
al departamento de soporte, que eso va al departamento de soporte de Family Search, tenemos que detallar o poner, cuando pone las razones por las cuales se está solicitando ese permiso, poner lo más claramente posible y lo más detalladamente posible el hecho de por qué usted lo está solicitando a pesar de no ser el familiar directo, de que realmente no existe ningún otro familiar con vida, y si tiene pruebas que lo validen, presentarlas, adjuntarlas, para que así la aprobación sea más rápida, más expedita. ¿Cuánto tiempo podría tomar eso? Pues según lo que nos indicaron en la capacitación, no debería de tomar tanto tiempo, pero tampoco va a ser de inmediato. ¿Por qué? Porque ellos son un equipo que dice que están atendiendo casi semanal, o creo que les entendí que semanalmente están atendiendo arriba de 1,000, casi 2,000 solicitudes para realizar ordenanzas. Y ellos tienen que evaluar todas y cada una de ellas. Todas las evalúan. Al final todas las evalúan y a todas les dan respuesta, pero cada caso es distinto. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos irnos a leer donde dice, cuando vamos a solicitar las ordenanzas, siempre hay unas letritas azules donde dice normas, ¿sí? Y que nos podamos tomar el tiempo para leer las normas que se requieren para solicitar esos nombres. Y así nosotros no les tengamos a nuestros antepasados esperando por mucho más tiempo todavía para realizar esas ordenanzas. No sé si eso le responde un poquito la pregunta, porque sé que no le dije el tiempo exactamente de cuánto demoraría, pero no sé si eso le responde la pregunta, hermano. Si le tuviera que poner un tiempo, creo que para el hermano sería un aproximado de 48 horas, o sea, en la semana, ¿no? Justamente por lo que usted dice, hermana, Sí, y máximo exacto, como dentro de una semana o 2 lo máximo, diría yo, sería el tiempo que debería de tomar. Ya si toma más tiempo es porque ya es una situación más compleja. Sí, la hermana Mar quiere opinar. Gracias, ¿Sí? hermano. Bueno, yo he solicitado permisos y en ocasiones solamente me han tardado un par de días, o me lo dan ese mismo día, o en automático me sale que la ordenanza ya está disponible. Va dependiendo de la información que nosotros agreguemos en la ventana emergente que nos sale. Cuando nosotros le damos clic a la persona o a nuestro familiar, como usted menciona, cuando no es tan directo, entonces nos sale una ventana emergente y ahí nos pide que si lo vamos, qué relación tenemos con él, si hay familiares de esposos, tíos, dependiendo la información que tenga esa persona. Entonces uno va llenando y ahí le pide verbal o escrito. Entonces, aun cuando uno le ponga, vamos a suponer que lo demos en verbal. Family Share pide ahí que nosotros llenemos nuestros datos, nuestro correo electrónico, ¿sí? Y el correo electrónico y datos, dirección, teléfono de la otra persona a la cual le solicitamos verbalmente ese permiso. Entonces, Family Share lo que hace soporte es hablarle para verificar si en verdad se solicitó el permiso. Casi, no en todos los casos, pero en la mayoría sí lo hace. Entonces, a veces Family Share le dice que lo necesita por escrito y ahí mismo le aparece. Entonces le dice, en su correo electrónico le llega que necesita hacerlo por escrito. Entonces yo, por ejemplo, con mi tío, su esposa falleció, ellos no son miembros. Entonces él conoce la iglesia y todo por nosotros, ¿verdad? Porque es hermano de mi mamá. Le dije, ¿verdad? Que si me daba el permiso para poder hacer la ordenanza por mi tía. Él conoce la iglesia y tiene conocimiento de todo, porque pues nosotros compartimos con él, pues ha vivido, vaya, con nosotros desde niño. Entonces, cuando él se casó y falleció su esposa, él le dije, bueno, y me dijo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues escríbame así y le mandé un escrito
y ya él con su puño y letra escribió y él me agregó su credencial, dice, para que te crean que soy yo, dice, y puso su firma. Entonces me mandó la fotografía y esa yo la mandé a Family Share en el correo que me solicitaron, que yo tenía que hacerlo por escrito y no verbal. Entonces ya lo envié y en automático pum, me apareció la ordenanza ya lista. Entonces, y en otra ordenanza con mi tía abuela, creo, no, sí, con mi tía abuela también pasó lo mismo, pero con ella se tardaron 2 días. ¿Por qué? Porque mi mamá hizo un mensaje, una conversación de mensaje por Messenger con la hija de su hermana, su hermana por parte de solamente de su papá. Entonces ella le explicaba y todo, dice, no, yo no te voy a dar credenciales, si quieres, así te doy el permiso y todo, pero yo no te, porque ya estamos hablando de que me quieres poner mi credencial y todo eso, no, 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 así no. Entonces se mandó esa conversación en fotografía, toda la conversación de ellos y Family Share me la autorizó 2 días después. Entonces va dependiendo de todo lo que nos pida, pero todo te llega a tu correo. A ella le pusimos todo su correo y todo, pero menos sus otros datos que pedían, no me acuerdo qué era, no, porque creo que me pedían su identificación y eso fue lo único que ella no quiso. Entonces Family Share autorizó porque pues tampoco están obligados ellos a entregar pues ciertos datos. Entonces, solamente como usted bien mencionaba, hay que leer las normas porque ahí mismo viene, la ventana emergente sale en automático, o sea, no hay manera de equivocarse porque el sistema está tan bien diseñado que así como nosotros vamos haciendo las ordenanzas de los que sí nos autorizan, también así nos aparece lo que tenemos que llenar. Y normalmente va a ir nuestro correo, nuestro teléfono, nuestra dirección de nuestra casa, al igual que a la persona que nos va a dar el permiso. Y entonces, si no completa todos los datos, bueno, pues Family Share va a tardar un poquito en revisarle, como usted bien menciona, porque tiene bastantes para autorizar. Entonces, si tiene todo, en automático a ellos el sistema les aparece y ya ellos deciden que, pues, que tiene toda la información correcta y que a la persona se le puede hablar. Así también le hice con otra hermana de mi mamá. Le pedí todo y me dice, bueno, ahí apunta y ya me pasó su correo, dirección, teléfono, todo, la información, lo llené en ese momento y Family Share me autorizó al siguiente segundo la ordenanza. Entonces ya va dependiendo de nosotros y el mismo sistema te va guiando y todo, las confirmaciones te llegan a tu correo electrónico. Sí, eso es lo que quería decir, es mi experiencia, hermana. Gracias. Así tal cual, hermana Mar. Muchas gracias por su participación. Sí, porque realmente es así, tal cual como usted lo explicó. Eh, está, el sistema está tan bien diseñado, por supuesto que cualquier cosa puede ser mejorada y por eso es que siempre nos piden que le demos un feedback para cualquier situación en la que ellos puedan mejorar, pero está diseñado de tal manera de que sea lo más amigable posible para que nosotros podamos ayudar a otros. Y esos otros a los que ayudamos, recordemos que no solamente son personas vivas, sino en su mayoría personas que ya han pasado al otro lado del velo. Y la idea es ayudarlos con la mayor celeridad posible, porque no sabemos cuánto tiempo muchos de ellos han estado esperando, a veces cientos de años han estado esperando por sus ordenanzas. Pero precisamente por eso es importante que nosotros podamos prestar atención a las normas para el envío de nombres, que, como usted dijo, sale la ventana emergente cuando nosotros vamos a preparar las tarjetas. Y de allí es que sea tan importante también la parte de la investigación. Cuando vamos a preparar los nombres, el proceso investigativo que nosotros hacemos de historia familiar. Cuando nosotros hacemos la investigación adecuada o por lo menos con la suficiente información para poder entonces preparar estas tarjetas para poder enviar los nombres, para que podamos adjuntar todo esto y pueda entonces la aprobación ser lo más expedita posible. La hermana Mar lo ha explicado perfectamente, así es como funciona el sistema y los que han demorado más, pues recalco, es porque
tal vez requieren algún tipo de aprobación. Nos comentaban ayer casualmente los hermanos de parte de soporte con una capacitación que a veces es que han cambiado su correo. Y entonces no han podido confirmar la información que se les está solicitando al correo que inicialmente habían puesto que era el correo de contacto. Y eso es un inconveniente. Y por eso es que una recomendación que se nos hizo, y la replico acá, es que el correo que se vaya a poner como correo de contacto cuando se están solicitando nombres o realizar una ordenanza, tenemos que asegurarnos que ese correo nosotros lo sigamos utilizando. Que básicamente sea, como se nos dijo, que básicamente sea el correo que nosotros usamos para toda nuestra vida, para que no haya ningún tipo de dificultad o inconveniente de que se me olvidó cuál es el usuario o la contraseña, lo tengo que recuperar, no me acuerdo cuál fue el correo que utilicé cuando hice la solicitud. Y entonces se dan este tipo de atrasos. A veces son por cosas que nosotros fácilmente podemos evitar, pero que no nos damos cuenta que hemos caído en esos errores. Entonces, sí ser bastante cuidadosos en este sentido cuando vamos a solicitar o vamos a preparar unos nombres para poder llevarlos al templo. Gracias, hermana Mar, nuevamente. Si los ángeles necesitan nuestra ayuda. Y antes de pasar a leer lo que nos dice aquí, quiero explicar un poquito sobre este título. Los ángeles necesitan nuestra ayuda. Porque a los ángeles se les ha dado, los ángeles pues anuncian también el evangelio, las buenas nuevas y ayudan en la obra para la salvación de las almas. Pero ellos no pueden hacer la obra solos. Necesitan nuestra ayuda para hacerlo. Y nuestros antepasados necesitan nuestra ayuda para poder obtener las ordenanzas salvadoras. Entonces, aquí, en esta diapositiva, les quería compartir lo que pasó en este momento en la... Ay, se me movió. Disculpen que estoy teniendo un poquito de dificultades aquí. En la dedicación del piso inferior del templo de St. George, Utah, el 1 de enero de 1877, el presidente Brigham Young indicó que algunas personas que se encuentran en el mundo de los espíritus han esperado miles de años para que se efectúe la obra del templo por ellas. ¿Qué suponen ustedes que nuestros antepasados nos dirían si pudieran hablar desde los muertos? No dirían quizás: hemos yacido aquí en esta prisión por miles de años, esperando que llegue esta dispensación. ¿Qué nos dirían al oído? Pues si tuvieran el poder para hacerlo, resonarían en nuestros oídos como truenos del cielo, queriendo saber si entendemos la importancia de la obra a la que estamos dedicados. Todos los ángeles del cielo están contemplando a este pequeño puñado de personas, estimulándolas a efectuar la salvación de la familia humana. Tal cual como lo dijo el presidente Brigham Young en ese momento, en el año 1877, y es lo que realmente yo siento en mi corazón y he logrado aprender y quiero compartir con ustedes. Tenemos a muchas personas del otro lado del velo. Tenemos a muchos familiares que nosotros todavía no hemos logrado conocer, no hemos encontrado sus nombres, pero que podemos hacerlo mediante la investigación, mediante la búsqueda exhaustiva y diligente, mediante los mecanismos que el Señor nos ha proporcionado para que nosotros podamos encontrar sus nombres y realizar las ordenanzas por ellos.
Muchos de ellos han esperado miles de años, tal y como lo planteó el profeta Brigham Young. Miles de años. Pongámonos en su lugar. Pensemos en eso, en cómo pueden ellos estar sintiéndose, esperando allí en esa prisión espiritual que les llegue la oportunidad de que nosotros podamos prestar nuestros cuerpos para poder recibir ellos las ordenanzas salvadoras. Debemos, es nuestra responsabilidad, es nuestro llamamiento, es el mandato que el Señor nos ha dado de que nosotros podamos ayudar a nuestros antepasados a recibir las ordenanzas del templo y que ellos puedan entonces ser libres de esa prisión, si así ellos lo quieren, si ellos han aceptado el evangelio al estar de ese lado. Lo único que están esperando es que nosotros hagamos la obra por ellos. Y de allí que sea tan importante que nosotros nos aboquemos a la obra de templo e historia familiar. Una depende de la otra. Una se alimenta de la otra. Necesitamos buscar esos nombres y no verlos simplemente como un nombre cualquiera, sino como seres amados que necesitan de nuestra ayuda. Me gustaría que me ayudara alguien acá con la lectura de esta diapositiva, donde dice tener más templos significa más trabajo por hacer. ¿Por qué nosotros cada vez tenemos más templos? ¿Por qué es tan importante que nosotros tengamos templos? ¿Quién me ayuda acá? Te ayudo, hermana. Tener más templos significa más trabajo por hacer. La construcción de templos se aceleró durante la administración del presidente Spencer W. Kimball, cuando pasó a ser presidente de la iglesia en diciembre de 1973. Había 15 templos en funcionamiento. Cuando murió en noviembre de 1985, había 36 templos en funcionamiento. En una ocasión, el presidente Kimball, 1895-1985, habló sobre la urgencia de construir más templos. Sabemos que es de suma urgencia que llevemos a cabo esta gran obra y alentamos a los miembros a aceptar su responsabilidad en ella. Esto lo hacen escribiendo su historia personal y familiar, participando en el programa de extracción de nombres cuando son llamados para hacerlo, completando su investigación de las 4 generaciones y luego continuando con la investigación familiar a los efectos de redimir a sus familiares fallecidos. Muchas gracias, hermana Irma. Vemos la importancia de los templos para nosotros. Mientras más templos tengamos, hoy en día tenemos en funcionamiento, ¿cuántos? ¿Quién me ayuda? No recuerdo cuál fue la última cifra que recibimos en la última conferencia. Creo que casi 200 templos en funcionamiento, un poco más, cerca esa cifra. Pero cada uno de ellos es importante en la obra de salvación. Así como es importante, como lo expresó el presidente Kimball, que nosotros realicemos nuestra historia familiar, que nosotros realicemos nuestra investigación de nuestras generaciones, que si ya tenemos nuestras 4 generaciones completas en nuestro árbol, pues entonces continuemos hasta la 5ª, la 6ª, la 7ª y vayamos más allá y sigamos investigando, pero que no nos limitemos solamente a investigar y tener los nombres allí, sino que cada uno de esos nombres
hagamos el esfuerzo por llevarlos a los templos. Si no podemos realizar la obra nosotros mismos por ellos, compartir los nombres con el templo o con otras personas, otros hermanos que puedan realizar la obra por ellos. Pero no debemos permitir que nuestros familiares fallecidos se queden sin la obra de redención. Debemos de llevar los nombres al templo. Disculpen, hermanos, que hoy mi hijo está súper lleno de energía. Las bases de datos de historia familiar de la iglesia ayudan a determinar qué ordenanzas del evangelio son necesarias para los antepasados conocidos. Y sí, definitivamente, cuando tenemos, gracias a la base de datos de la iglesia en cuanto a historia familiar, esto nos ayuda a que nosotros ya podamos tener un avance en este sentido. ¿Por qué? Porque los registros que se encuentran en la iglesia con respecto a nosotros, nuestros familiares y lo que nosotros vamos también agregando a nuestros árboles, pues eso nos va creando esta gran base de datos para que cuando nosotros vamos a buscar un nombre para llevar ante el templo, sabemos ya qué ordenanzas requiere, qué ordenanzas le hacen falta. Y tal como leemos acá, nos dice, con la tecnología, el envío de nombres resulta más sencillo. El elder Russell M. Nelson explicó que el recientemente actualizado programa de Family Search facilita la obra de historia familiar y ayuda a los miembros de la iglesia a determinar qué ordenanzas del templo se han o no realizado por cada antepasado individualmente. El profeta José Smith dijo: la responsabilidad mayor que Dios ha puesto sobre nosotros en este mundo es ocuparnos de nuestros muertos. Con la resulta más fácil que nunca cumplir con esa responsabilidad. La obra del templo y de historia familiar ahora se facilita mediante un sistema conocido como Family Search. Este sistema de Internet ayuda a los miembros a localizar a sus antepasados, a determinar qué ordenanzas se necesita efectuar por ellas y a preparar los nombres para el templo. Se puede acceder a él desde el hogar, desde un centro de historia familiar o desde cualquier sitio donde haya Internet. Los pasos son fáciles de seguir. Y como hemos visto ya, de verdad que el sistema es muy fácil de utilizar y nos ayuda en la preparación de nombres para poder llevarlas y efectuar las ordenanzas en el templo. Hermana Kenia, estamos en tiempo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, ninguna pregunta, pero estamos en tiempo ya. Sí, estamos sobre el tiempo. Sí. Sí, Todo solamente bien. les quería dejar. ¿Hola? Todo bien, hermana, gracias. Muy clara. Sí, solamente les quería dejar con la última parte de la diapositiva acá, para que nosotros podamos realizar de la mejor manera la preparación de nombres. Pues tenemos estos 4 puntos. Determinen qué ordenanzas del evangelio se han hecho y cuáles todavía se tienen que efectuar. 2, de los antepasados que aún necesitan ordenanzas, determinen cuáles de ellos cumplen los requisitos para efectuar la obra del templo. 3,
reserven nombres para el templo. Y 4, envíen nombres al templo. Si nosotros hacemos esto y cumplimos con estos 2 simples pasos, podremos darnos cuenta que podemos ayudar a muchas personas que han estado esperando muchos años por recibir estas ordenanzas salvadoras. Y vamos a ver cuánto nosotros también vamos a poder sentir y recibir al saber que les estamos ayudando a obtener sus ordenanzas salvadoras. No quiero extenderme más, solamente les voy a dejar en pantalla la última diapositiva. No vamos a hablar sobre ellas porque realmente son las preguntas sobre las cuales reflexionar. Se las voy a dejar allí en pantallas para que ustedes las puedan ver, para que las puedan tener en mente y todos podamos preguntarnos cuál es la razón realmente por la que nosotros necesitamos realizar esta obra de historia familiar y cómo podemos llevar a cabo la preparación de nombres de la mejor manera. Les invito a que puedan explorar. Quería hacerles una presentación en pantalla en vivo también, pero pues por factor de tiempo, para que puedan explorar en la página de Family Search. Si nosotros nos vamos a lo que es templo y nos vamos a ordenanzas listas, es muy fácil poder emitir una tarjeta, aun cuando no sea una persona que se encuentre en nuestro árbol. O si nos vamos directamente a nuestro árbol y podemos verificar si hay algún familiar que tenemos allí que le hace falta alguna ordenanza. Pero importante, hermanos, que recordemos realizar la investigación debida, llevar a cabo nuestra historia familiar y documentar lo que es necesario para poder entonces solicitar las ordenanzas por nuestros antepasados. Yo sé que la obra de historia familiar es una obra inspirada por nuestro Padre Celestial y que nos trae muchas bendiciones a nosotros y a todos nuestros familiares de este y del otro lado del velo. Que mediante la obra familiar y gracias a las bendiciones que nosotros podemos obtener en el templo, nuestras familias pueden llegar a ser eternas y que nosotros llegamos a sentir un verdadero gozo cuando realizamos la obra por ellos. Yo sé que todas estas cosas son verdad y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Kenya, por su clase. La verdad, hay Amén. mucho para reflexionar, para poder trabajar en nuestros árboles genealógicos y sobre todo la invitación es que cada uno de ustedes puedan ser más partícipe en la obra de historia familiar y templo, que puedan ser más partícipe en lo que es al templo, llevando su propia tarjeta. Una pequeña experiencia que voy a compartir con ustedes nada más en cuanto a esto. La semana pasada, este sábado, cuando estábamos trabajando, yo terminé de oficiar. Cuando me pongo a contar las tarjetas, me he encontrado con casi un 70% de tarjeta del templo y tenía la sala llena. Entonces yo le decía a uno de mis compañeros que eso reflejaba que los hermanos sí van al templo, pero no están participando en su historia familiar, no están haciendo su propia historia familiar y árbol genealógico, por lo tanto no están llevando su propia familia para hacer la historia familiar. Entonces, le invito a que podamos tomar conciencia de esto y podamos trabajar en esto, de poder ayudar a nuestros seres queridos que están del otro lado del velo. Ellos van a estar más que agradecidos. Gracias a todos por participar en esta noche. Gracias por el tiempo que han dedicado.